hacer hoy día, vamos a ver el principio de Arquímedes. Entonces, para eso bien, vamos a considerar este bloque que ven acá en la figura. Está colgado por un hilo. Vamos a ver las fuerzas que están actuando sobre este bloque, ¿no? Que está sumergido en un fluido, en este caso en un líquido, que puede ser agua, por ejemplo. Las fuerzas de presión, como ven acá, estamos mostrando por la parte de arriba, esas son las fuerzas de presión que ejerce el líquido, ¿no? Sobre este cubo, por la parte de arriba. Y por la parte de abajo ejerce fuerzas de presión también el líquido sobre nuestro bloque, que son más grandes porque la profundidad es mayor, ¿no? Por los costados también hay fuerzas de presión, ¿no? Acá son perpendiculares, como hemos visto en la anterior clase. Acá también, ¿no? Esta es un poco más grande porque está a mayor profundidad, ¿no? Acá también, ¿está bien? Entonces, como dice acá, sobre un cuerpo sumergido actúan fuerzas de presión por todos lados, ¿no? Y estas fuerzas son perpendiculares a la superficie del bloque en este caso, ¿no? Ahora, estas fuerzas de presión, como habíamos dicho, bueno, varían con la profundidad, ¿no? Por eso acá hemos dibujado las fuerzas de presión en la cara superior, vamos a decir, más pequeñas, ¿no? Que en la cara inferior, porque varía las fuerzas de presión, o la presión, ¿no? Varía con la profundidad, entonces las fuerzas de presión acá tienen que ser más grandes, ¿no? Bien, la sumatoria de fuerzas en la dirección en X va a ser 0. ¿Por qué? Porque fíjense, esta fuerza con esta otra se va a cancelar, esta también con esta otra se va a cancelar. No hay una fuerza neta entonces en la dirección X. Veamos en la dirección vertical, ¿no? En la dirección Y, así vamos a decir, ¿está bien? Bien, acá esta fuerza, fíjense, acá hubiera una fuerza neta, ¿no? Una fuerza total que es ejercida por el líquido sobre la cara superior, F1 le llaman, ¿no? Y sobre la cara inferior, que está a mayor profundidad, hay una fuerza neta más grande, ¿no? Porque está a mayor profundidad, F2 le llaman, ¿no? Por tanto, se dan cuenta, hay una fuerza neta dirigida verticalmente hacia arriba, que sería F2 menos F1, ¿no? Entonces, esa fuerza, acá podría dibujar, ¿está bien? Esa sería la fuerza, a esta fuerza se llama la fuerza de empuje, o se llama también la fuerza de Arquímedes, o fuerza de flotación también le llama. ¿Está bien? Entonces, ese es el origen de la fuerza de Arquímedes. Es porque las fuerzas de presión varían con la profundidad, ¿no? Y en la dirección vertical hay una fuerza neta que está dirigida hacia arriba, como pueden ver. Ahora, si el cuerpo fuera, por ejemplo, un cuerpo irregular, ¿no? Como por ejemplo pueden ver acá en esta figura, acá tengo suspendido por un hilo, vamos a decir, o una cuerda. Tengo suspendido acá un cuerpo irregular. Este podría ser, digamos, una pequeña piedra, una pequeña roca, ¿no? Podría ser, ¿no es cierto? Entonces, las fuerzas de presión que ejerce el líquido son perpendiculares, ¿está bien? Como están viendo acá, es que ya habíamos discutido. Ahora, esta fuerza, por ejemplo, se va a descomponer, por ejemplo, en acá, ¿no? Puedo dibujar, a ver, un poquito más, tal vez puedo agrandar esto ya, un poquito más grande acá, así, voy a borrar esto de acá. Entonces esto, por ejemplo, siempre se puede descomponer, ¿no? Esto de acá, miren, en una componente X, acá estaría la componente X, y una componente Y, ¿no? ¿No es cierto? Lo mismo con las otras fuerzas, ¿no es cierto? Siempre se pueden descomponer en una componente X y una componente Y. Y lo que va a pasar es, si hacemos eso, la suma de fuerzas en X se van a cancelar, ¿ya? No va a haber una fuerza neta en la dirección horizontal, pero en la dirección vertical va a haber una fuerza acá en la parte superior, ¿no? De este cuerpo irregular, una fuerza dirigida hacia abajo, F1, y en la parte inferior, ¿no es cierto?, va a haber una fuerza neta dirigida hacia arriba, por tanto, esta va a ser más grande, ¿no? Porque las fuerzas de presión acá son más grandes, esta fuerza vertical va a ser más grande, y va a haber una fuerza neta nuevamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Una fuerza neta que va a estar dirigido verticalmente hacia arriba. Y esa es la fuerza de empuje, la fuerza de flotación o fuerza de Arquímedes se llama. Y ese es el origen, se dan cuenta, de las fuerzas de la fuerza de Arquímedes, de la fuerza de flotación. ¿No es cierto? Son diferencias de fuerzas que hay en la dirección vertical, ¿no? Sobre el cuerpo sumergido en el líquido en este caso. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, continuamos acá.
tenemos acá, fíjense, un dinamómetro, ¿ya? Un dinamómetro simplemente es un dispositivo que mide la fuerza, ¿no? Y consiste básicamente, acá adentro hay un resorte, ya puedo dibujar acá un resorte, ahí adentro hay un resorte. Y se coloca, bueno, acá hay una escala, ¿no? Y esa escala está hecha en función al estiramiento, ¿no? Al estiramiento, tal estiramiento significa tanta fuerza. Este estiramiento significa tanta fuerza, ¿no es cierto? Y así trabaja un dinamómetro, ¿está bien? Sirve para medir las fuerzas. Entonces, fíjense, acá estamos colocando un dinamómetro a través de un hilo, nuestro bloquecito, ahí está, ¿no es cierto? Ahora, por definición, el peso es la tensión, ¿no es cierto?, que se ejerce del bloque a través de la cuerda sobre nuestro dinamómetro, este de acá. Ese es el peso. ¿Está bien? Esa es la tensión, lo que lee esta fuerza, o sea, repito, ¿no? Porque acá, fíjense, miren, en este bloque, miren, si yo les digo, ¿qué fuerza están actuando sobre este bloque? Ustedes me van a decir, mg, ¿no? Luego la tensión, ¿no? Esa es la tensión que ejerce el dinamómetro a través de la cuerda, ¿no? ¿No es cierto? Y la reacción va a ser del bloque sobre el dinamómetro, perdón, a través de la cuerda, va a estar dirigida hacia abajo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cuánto es esta tensión de acá? La tensión va a ser igual a mg, ¿verdad? Entonces, por definición, acá vamos a definir la tensión que hay en el dinamómetro, o sea, lo que estamos estirando al dinamómetro, o sea, esta tensión, eso es por definición, se llama el peso, ¿ya? Es la tensión, lo que mide el dinamómetro, ese es el peso, por definición, ¿está bien? Muy bien, comprendiendo eso, ahora fíjense acá en este lado, acá me falta dibujar, voy a dibujar acá, miren, en realidad este bloque está en un fluido, acá voy a dibujar, en un líquido, ¿ya? Entonces acá tengo un recipiente, y acá está el recipiente ahí, y está completamente sumergido. Ahí voy a dibujar, ¿está bien? Y ahí, acá hay agua, por ejemplo, ¿ya? Obviamente esto debe estar seguramente suspendido, bueno, podría dibujar, ¿no? Acá, las fuerzas primero, ya que están actuando sobre este bloque, sería mg, ¿no? Luego, la tensión, porque acá, miren, no he dibujado, pero dibujaré acá la fuerza de tensión, fíjense acá, dibujaré con este de acá, ahí, y acá estaría el dinamómetro, ¿no es cierto? Acá voy a dibujar el dinamómetro, ¿está bien? Permítame dibujar un dedito, ahí, ¿verdad? Ahí estaría el dinamómetro. Muy bien. Y ahí tienes, ¿no? Su escala ahí, ¿verdad? Ahí está su escala ahí, etcétera, ¿no? Así sería, más o menos algo así sería, ¿verdad? Muy bien. Ahora, por definición, la tensión es, perdón, el peso, quiero decir, la tensión con la cual se estira el dinamómetro, ¿no es cierto? Por tanto, sería este de acá. Voy a dibujar acá, ¿ya? Acá. Este de acá sería. Esa es por definición la tensión con la cual se estira al dinamómetro, es la fuerza, peso. Por tanto, esta es la acción del bloque sobre el dinamómetro a través de la cuerda, ¿no? Genera una tensión, acá está. La acción o la reacción sería del dinamómetro sobre el bloque, ¿no? A través de esta cuerda, acá está la tensión, ¿verdad? Luego, está interaccionando con el líquido y hemos visto que hay una fuerza de empuje, ¿no? La fuerza de flotación o fuerza de Arquímedes, en este caso estamos llamando E, que está verticalmente dirigida hacia arriba, ¿no es cierto? Bien, la tensión es el peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, hacemos bueno, este bloque está en equilibrio. Entonces, la tensión en componentes, ¿no? Tensión, asumiendo como acá, ¿no? Y hacia arriba es positivo, ¿no es cierto? En componente tensión positivo, la fuerza de empuje también positivo, menos mg debe ser igual a 0. La tensión, si despejamos, acá va a ser mg menos e, ¿no es cierto? Así va a ser. Entonces, fíjense, la tensión, hemos dicho, la que está ejerciendo sobre, en este caso, sobre el dinamómetro, lo que le estira, ese es por definición el peso. Y fíjense, acá hay una pérdida aparente, miren, mg le está restando la fuerza de empuje. Por tanto, lo que va a leer el dinamómetro es una tensión menor que mg. Entonces hay una pérdida aparente, entre comillas tendría que colocar ya, aparente,
de peso debido a la fuerza de empuje, ¿se dan cuenta? A la fuerza de empuje o fuerza de flotación o fuerza de Arquímedes, ¿no? Que en este caso le hemos llamado E. ¿Por qué? Porque está sumergido en un fluido, en un líquido, ¿no es cierto? Entonces queda restado. Hay una pérdida aparente de peso. ¿Por qué decimos aparente? Porque, bueno, el peso no es que cambie, ¿no? El peso, fíjense la fuerza con la que atrae la Tierra a este bloque, sigue siendo mg, pero el dinamómetro, fíjense, lo que mide es la tensión, ¿no? Y la tensión está disminuida, y para el dinamómetro la tensión es el peso. Entonces, por eso es como si fuera una pérdida aparente de peso, ¿no? Entonces pesa menos. ¿Está bien? Y esto experimentalmente se puede hacer, ¿no? Ahora, una situación similar, fíjense, pasa esto en una piscina. Todos nosotros, creo, por lo menos alguna vez, hemos estado en una piscina, como este señor de acá, ¿no? En una piscina. ¿Y qué pasa cuando nos sumergimos en una piscina? Sentimos como si nuestro peso disminuyera, ¿verdad? Entonces, sobre esta persona, miren, imaginen que son esta personita, están en la piscina. ¿Qué fuerzas está actuando sobre esta persona? El peso, ¿no? La atracción de la Tierra sobre la persona, ¿no? Bueno, esta persona está apoyada sobre una balanza, ya una balanza, vamos a decir que esta balanza es a prueba de agua y ahí está, ¿no? Entonces ejerce una fuerza normal hacia arriba, ¿no es cierto? Y luego también aparece una fuerza de empuje porque esta persona está dentro del líquido, del agua, y eso ocasiona, por lo que hemos visto, una fuerza de empuje dirigida verticalmente hacia arriba. Ese sería el deseo. Ahora, en una balanza, ¿ya? ¿Cómo trabaja una balanza? ¿Qué es lo que lee una balanza? Esta es acá estoy mostrando una balanza, ¿ya? Esta puede ser una balanza de resortes, puede ser una balanza digital, ¿no es cierto? Lo que sea, ¿no? Eso me interesa. Lo que mide es esto, miren, por ejemplo, esta persona pesa mg, ¿no es cierto? Es su peso. Y está apoyado por la normal, apoyado sobre la balanza, y eso genera una fuerza de apoyo que se llama la normal. Normal menos mg es 0, la normal es mg. ¿Qué es esta normal? Es la acción de la balanza sobre la persona, ¿no? Está empujándole, ¿no es cierto? Porque está sosteniendo, ¿no? ¿Y la reacción cuál va a ser? De la persona sobre la balanza. Entonces, por definición, la normal es el peso, ¿ya? Es con qué fuerza apretamos, por así decir, a la balanza. Lo que lee la normal, la normal, ¿no es cierto? Es lo que lee, la balanza, ¿no? Con la fuerza con la que le apretamos. Sea esta una balanza de resortes o su funcionamiento sea de carácter así electrónico, ¿no? Entonces, lo que va a medir es con qué fuerza nosotros le apretamos, ¿no es cierto?, a la balanza. O sea, la normal es lo que lee, y eso es el peso. ¿Está bien? Entonces, esta personita, como decíamos, está sumergida en la piscina, ¿no? Ahora hacemos, utilizamos las leyes de Newton, es decir, esto es en equilibrio estático, está esto, sumatorio de fuerzas, ¿no? En componentes, normal, positivo hacia arriba, normal, más la fuerza de empuje positivo menos mg debe ser 0. La normal es, miren, mg menos e, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho por definición? La balanza, lo que el D es la normal, ¿no? Esta normal, esta de acá. Porque esa es la fuerza con la que la balanza ejerce sobre nosotros. O también podemos decir nosotros, la persona, ejerce sobre o aprieta, vamos a decir, sobre la balanza, ¿no? Por definición, la normal es el peso. Entonces, la normal, fíjense, queda disminuida. Entonces, hay una pérdida aparente de peso. Entonces, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Aparente porque, bueno, el peso no es que cambie, el peso sigue siendo el mismo mg, pero como la balanza mide la normal, acaba a leer menos. Entonces, ustedes se medirían realmente con una balanza, a prueba de agua, ¿no? Tendría que ser la balanza, van a leer la balanza, va a leer un peso menor, ¿ya? Si digamos, en la balanza pesaban, a ver, vamos a decir, no sé, 65 kilogramos fuerza, ¿ya? Entonces, cuando estén sumergidos, voy a colocar así un ejemplito, ¿no?
Acá pesaban 65 kilogramos fuerza, acá, ¿no? Pero sumergidos, digamos que va a estar marcando la balanza 60 kilogramos fuerza. Hay una pérdida, ¿no?, de 5 kilogramos fuerza. Hay una pérdida aparente, ¿por qué? Por la fuerza de empuje, ¿no? La fuerza de empuje hace que la normal quede reducida y la balanza lo que lee es la normal. Entonces hay una pérdida aparente. ¿Está bien? Pérdida aparente, repito, no es que pierde el peso, ¿no? El peso sigue siendo mg, pero lo que la balanza lee es la normal, entonces es como si nos perdiéramos peso, ¿no? Y por eso en el agua nos sentimos más livianos, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahora, antes de enunciar el principio de Arquímedes, fíjense, hay que darnos cuenta de esta situación. ¿Miren? ¿Cuánto es la magnitud ahora de la fuerza de empuje o fuerza de flotación? Ya sabemos que sobre un cuerpo sumergido, por ejemplo, esta piedrita, miren, esta piedrita de acá, vamos a sumergir acá esta. Sobre esta piedrita sumergida va a aparecer una fuerza de empuje, ¿no? Y la fuerza de empuje va a estar dirigida, hemos dicho, verticalmente hacia arriba, como estoy dibujando acá. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, debido a que es la fuerza de empuje, a la diferencia de fuerzas de presión, ¿no? Acá hacia abajo hay, y acá hay hacia arriba, ¿no? En la parte inferior. Y hay una fuerza neta dirigida hacia arriba. ¿Está bien? Las fuerzas de presión cambian, ¿no?, con la profundidad. Debido a eso es la fuerza de empuje. ¿Está bien? Ahora, ya sabemos su dirección, está dirigida hacia arriba, pero ¿cuánto es su magnitud? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es su módulo, por así decir, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, ¿ya? Pero antes tenemos que darnos cuenta de este hecho. El volumen de este cuerpo, esta es una pequeña roca, una pequeña piedrita, lo hemos amarrado a un hilo. B sub C le vamos a llamar para decir que es el volumen del cuerpo sumergido, ¿está bien? Lo sumergimos completamente. Cuando lo sumergimos completamente, ¿no es cierto?, va a desplazar en el líquido este volumen, miren que está acá con estas rayitas acá, ¿verdad? Ese sería el volumen desplazado o desalojado. Por tanto, el volumen desalojado tiene que ser necesariamente igual al volumen del cuerpo sumergido, ¿no? Siempre y cuando el cuerpo obviamente no pueda absorber líquido, ¿no? No como una esponja, ¿no? En este caso tiene que ser un sólido que no puede absorber líquido, ¿no? En ese caso, el volumen del cuerpo sumergido va a ser igual al volumen del líquido desalojado o desplazado. ¿Eso está claro? Espero que sí. Ahora, esto como una observación, esto permite calcular, digamos, este hecho permite calcular, por lo menos en principio, la densidad promedio, ¿no?, Rho sub m de cuerpos irregulares. Por ejemplo, de una roca, la densidad promedio, ¿qué podría ser? Bueno, el volumen, si es irregular, con este método calcularía, ¿no? Lo sumerjo completamente en agua, por ejemplo, y mido cuánto es el volumen desplazado, y ese va a ser el volumen del cuerpo. Entonces, la densidad promedio va a ser, entonces, la masa de esta roquita, o de esta piedrita, lo mido con una balanza, y el volumen, bueno, ya he encontrado acá, ¿no?, el volumen del cuerpo sumergido, o del cuerpo, es igual al volumen del líquido desalojado que he medido. Entonces esto me permite calcular, ¿no?, la densidad promedio, o media. Entonces, bueno, ahora, acá vamos a ver ahora cuánto vale, ¿no?, la fuerza de flotación, o fuerza de empuje, yo le he llamado así, E. Entonces acá nuevamente este bloque seguramente está sostenido por un hilo, pero acá no vamos a analizar las fuerzas que están actuando, ¿ya? Solamente las fuerzas del hilo, o la fuerza peso también está actuando acá, ¿no? Sino vamos a analizar las fuerzas de presión del líquido. Por la parte de arriba está actuando esta fuerza, ¿no?, neta, en la cara de arriba, F1. Y en la cara de abajo está actuando una fuerza neta F2. Y es más grande. ¿Por qué es más grande? Porque crecen, ¿no?, las fuerzas de presión con la profundidad. La presión crece con la profundidad. Por tanto, nuevamente, ¿no?, lo que hemos visto, hay una fuerza neta en la dirección vertical, F2 menos F1, es el empuje, ¿no es cierto? Y está verticalmente dirigido hacia arriba. ¿Cuánto vale su módulo? Eso es lo que vamos a calcular, ¿no? Entonces, esta fuerza F2
lo puedo escribir, ¿no? Porque miren, acá la presión en toda la parte inferior es constante, entonces si me permiten acá, como es constante, la presión va a ser igual a F2 sobre el área, ¿no? ¿Verdad? Anotaré F2 sobre el área. Entonces de acá decimos que F2 es igual a ¿qué? A la presión 2 por el área, ¿no? Y eso es lo que hemos anotado acá. Menos la fuerza F1 por el mismo razonamiento, presión 1 por área, ¿verdad? El área es el mismo acá, ¿no es cierto? Es un bloque, ¿no? Del mismo área. Un cubo puede ser esto ya. Entonces, si factorizo A, tendría P2 menos P1. Ahora, la presión 2 acá, miren, acá. La presión en este punto, acá, voy a pintar acá con un puntito. Es la misma que esta, ¿no? Está al mismo nivel. La presión 2 acá, lo calculo con la ecuación fundamental de la hidrostática. La presión acá o acá, ¿no es cierto? En cualquier despunte, ¿no es cierto? En cualquiera. Va a ser igual a la presión atmosférica que hay aire más la densidad del líquido, ¿no es cierto? Esto tiene una densidad, digamos el agua, por ejemplo, por la gravedad y la profundidad. La profundidad se mide desde el nivel del agua, en este ejemplo, hacia abajo, ¿no? Acá, H2. La presión 1, acá, si yo les pregunto cuánto es la presión 1 acá, o acá también, ¿no es cierto? P1. Entonces me van a decir, bueno, es de acuerdo a la ecuación fundamental de la hidrostática que hemos deducido en la anterior clase, eso va a ser igual, la presión acá va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del agua, digamos, por la gravedad, y la profundidad H1. Ahora, como acá tengo una resta, miren, P2 menos P1, restamos P2 menos P1, acá está, miren, presión atmosférica se van, se cancelan, y acá tendría ρ, G, factorizo H2 menos H1. Pero H2 menos H1, fíjense en la gráfica, es la altura del bloque, H mayúscula, ¿no es cierto? Ahora esto reemplazamos acá, jóvenes, ¿sí? Con el resaltador. Esto de acá, reemplacen acá, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que va a dar? Va a dar rho GH, ¿no es cierto? Por este área, ¿no? Pero ahora fíjense, H mayúscula por A, o sea, este H por el área, me da el volumen del cuerpo sumergido, del bloque. Su volumen me da. ¿No es cierto? Su volumen de este bloque. Entonces la fuerza de empuje sería ρ por la gravedad y el volumen del cuerpo sumergido, pero el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen desplazado, ¿no es cierto? Este volumen que estoy mostrando ahí. ¿No es cierto? Ahora, la densidad del agua, vamos a decir, puedo calcularlo, la masa, esta masa de esta manera podría calcular, ¿no? La masa del volumen desalojado, este de acá, su masa, sobre el volumen desalojado, acá miren cómo está desalojado, desplazado. Y este es el volumen desplazado, B con B se cancela, y sería igual a mg. Eso quiere decir que la fuerza de empuje es igual al peso del líquido desalojado. ¿Sí? Entonces su magnitud, digamos allá, al peso del líquido desalojado. O en términos de la densidad, densidad por la gravedad por el volumen del líquido desalojado. Es igual al peso del líquido desalojado. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, si está parcialmente sumergido, jóvenes, el bloque? Como por ejemplo, ¿no? Este bloque podría ser, este que estoy mostrando acá, podría ser un bloque de madera. Va a estar sumergido solamente parcialmente en esta parte de acá. Permítanme acá mostrarles. Estoy pintando acá. Solo esta parte está sumergida, ¿no? No está totalmente sumergida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si está parcialmente sumergido? Igual, la fuerza de empuje, en este caso, acá abajo hay una fuerza neta, ¿no? Sobre el bloque F2 ejercida por el fluido y es más grande porque está a mayor profundidad. Mientras que en la parte inferior, F1 sería la fuerza de presión del aire, es otro fluido. Y acá hubiera una fuerza de empuje, ¿no? F2 menos F1 es la fuerza de empuje hacia arriba. La fuerza F2, como hemos dicho hace rato, sería presión 2 por el área, ¿no es cierto? La fuerza F1, presión 1 por el área. Entonces tendríamos P2 menos P1 por área, ¿no? Ahora P2 aquí es igual. Si yo les digo el P2 acá en este puntito, ¿cuánto es el P2 en este puntito? O acá también, ¿no?
Les van a decir, bueno, eso es de acuerdo a la ecuación fundamental de la hidrostática, sería la presión atmosférica, porque acá hay presión atmosférica, más la densidad del agua, podemos decir que es agua ya como ejemplo, por la gravedad, y la profundidad sería H mayúscula, esta de acá. Y la presión 1 simplemente sería la presión atmosférica, ¿no? Restamos esto, miren, P2 menos P1 necesito acá. Restamos, voy a tener, bueno, presión atmosférica se cancela, y rho GH voy a tener. Entonces, este rho GH mayúscula, este de acá, rho GH mayúscula, reemplazamos acá, ¿no? ¿No es cierto? Porque esta es la fuerza de empuje, ¿verdad? Esta es la fuerza de empuje. Entonces, la fuerza de empuje va a ser igual a rho GH mayúscula por área. Pero ahora fíjense, H mayúscula por área, ¿qué es? Sería el volumen del cuerpo sumergido. ¿Ya? Tal vez tendría que distinguir acá y llamarle un B', ya para no confundir. Este sería el volumen del cuerpo sumergido. Eso quiere decir este volumen, este que estoy mostrando acá. Ese sería el volumen del cuerpo sumergido. ¿Está bien? Y ese volumen del cuerpo sumergido, B cuerpo prima le llamamos, ¿está bien? Es igual al volumen del, perdón, del agua desplazada, ¿no? O líquido desplazado, que sería este de acá. Necesariamente, ¿no? Entonces, la fuerza de empuje sería rho por la gravedad, y este sería el volumen del cuerpo sumergido, pero hemos dicho que es igual al volumen del líquido desalojado. Ahora, la densidad, como la calculamos, podemos calcular también, ¿no? La masa del líquido desalojado de esto, ¿no? Sobre el volumen desalojado, así se podría calcular la densidad. El volumen con este volumen se cancela, y nuevamente sería igual el peso del líquido desalojado. Sería. O, en términos de la densidad por la gravedad y por el volumen del líquido desalojado. Entonces, ese es el módulo, ¿ya? de la fuerza de empuje, y la dirección ya sabíamos, ¿no? Está hacia arriba, verticalmente hacia arriba, ¿no? Entonces, el principio de Arquímedes se podría enunciar de manera formal de esta manera, ¿no? Si un cuerpo está parcial, como en este ejemplo, ¿no? O totalmente, como el anterior, sumergido en un fluido, ¿no? En general, bueno, nosotros hemos visto un líquido, ¿no? En un fluido en general, es válido si estaría también en un gas, ¿no? Este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. ¿Está bien? Si un cuerpo está total o parcialmente sumergido, ese fluido dice que va a ejercer una fuerza hacia arriba, o sea, dirigida verticalmente hacia arriba, sobre el cuerpo, ¿no? Igual, de magnitud, igual al peso del líquido desalojado. ¿Está bien? Es este, MG, del líquido desalojado, o rho GB en términos de la densidad, ¿no? Bien, ahora vamos a ver, por último, un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito clásico, pero es interesante, ¿ya? Este ejemplo clásico. Nos dicen, acá nos hablan de un iceberg, ¿ya? Un iceberg es una masa de hielo gigante, ¿no? Este iceberg está flotando ahí, miren, y noten que es apenas la masa de hielo es tan grande que solamente una fracción se ve. Esta es la parte visible, y toda esa masa gigante está sumergida. Apenas se ve la punta del iceberg, se podría decir, ¿ya? Entonces está flotando. Ahora, ¿qué fuerza está actuando sobre el iceberg? Bueno, el peso, ¿no? Debido a W, ¿no? Y vamos a decir porque estamos pensando de iceberg, ¿ya? Entonces sería la masa del iceberg, toda la masa por la gravedad, ¿no? Sería W y el peso del iceberg. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre este iceberg? Debido a que está, en este caso, parcialmente sumergido, va a ejercer una fuerza de flotación, ¿no? Una fuerza de empuje hacia arriba. ¿No es cierto? Entonces, el peso MI del iceberg, ¿no? Por la gravedad, o WI, el llamado. En componentes, bueno, acá le llamado Y hacia arriba. Acá deberíamos escribir, acá voy a escribir ya, la fuerza de empuje debería ser positivo, y acá debería ser negativo, esto igual a 0.
Pero en este caso da lo mismo, ¿no es cierto? Porque si multiplico por menos 1 va a ser lo mismo desde acá, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Eso es lo mismo. ¿Bien? Eso quiere decir en todo caso que el peso del iceberg es igual a la fuerza de empuje, ¿no? Tiene que contrarrestar esta fuerza peso, tiene que ser contrarrestada por la fuerza de empuje porque está en equilibrio. La fuerza tiene que ser nula, ¿no? Entonces tiene que ser igual. Y el peso del iceberg es igual a ¿qué? A la densidad del iceberg, ¿no? Rho sub I por el volumen del iceberg, pero el volumen, claro, el volumen del iceberg, ¿no es cierto? El volumen del iceberg. O sea, este es el peso, fíjense, este es el peso, miren acá, si no es acá, claro, ya la masa del iceberg por la gravedad, y esa es la fuerza de empuje, así, por el momento ya. La masa es la densidad, sabemos que es masa sobre volumen, entonces la masa sería Rho por B, ¿no? Esta sería la densidad del iceberg por el volumen del iceberg, o sea, todo este volumen del iceberg, esto que estén viendo, repintando acá, miren, lo van a disculpar ya, que todo eso es el volumen del iceberg, ¿está bien? Entonces eso. Y la fuerza de empuje, acá escribimos la fuerza de empuje, o sea, esta fuerza de empuje, es el peso del líquido desalojado. Sería el Rho del agua por el volumen del cuerpo sumergido, ¿no es cierto? El volumen del cuerpo sumergido es B, iceberg prima, ¿eh? Volumen del iceberg sumergido es esta partecita de acá. Pero ese es igual al volumen de agua desplazada, ¿no? Entonces esto va a desplazar. Podría colocar así, este sería el volumen de agua desplazada. De agua desplazada. ¿Sí? Entonces, por eso la fuerza de empuje sería igual a la densidad del agua desplazada por el volumen de agua desplazada, ¿cierto? Por la gravedad. La gravedad y la gravedad se simplifican. Tendría el Rho del iceberg por el volumen del iceberg, el Rho del agua por el volumen del iceberg, pero sumergido, ¿no? De acá, fíjense, a ver, hagan esto. B y prima, o sea, volumen del iceberg sumergido, respecto del volumen del iceberg, el volumen total va a ser igual a la densidad del iceberg sobre la densidad del agua. La densidad del iceberg, bueno, trabajemos con este dato ya, 0,92 por 10 sería la densidad del hielo, por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del agua, bueno, en este caso es agua de mar, ¿no? Es ligeramente mayor, ¿no? El agua salada es 1,03 por 10 a la 3. Y eso da 89,32. 0,8932, ¿no? Que transformado en porcentaje da 89,32. Eso quiere decir está sumergido, ¿no? El volumen, esta es la comparación del volumen sumergido con el volumen total. El 89,32% está sumergido y lo que está visible sería el resto, ¿no? El 10,68% se haya expuesto, está al aire, ¿no? Sobre la superficie. Y esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué fracción del volumen de un iceberg queda expuesto? Bueno, el 10,68%. ¿Está bien? Ahora, finalmente, jóvenes, acá queremos mostrar lo siguiente, ¿ya? Que la fuerza de empuje, fíjense, miren, acá tengo un bloque. La fuerza de empuje está determinada fundamentalmente por el volumen del cuerpo sumergido, ¿ya? Entonces acá tengo un bloque. Está actuando la fuerza peso y la fuerza de empuje, ¿no es cierto? Y si yo les pregunto en este momento, ¿cuánto es esta fuerza de empuje? Bueno, ustedes van a decir, bueno, la fuerza de empuje es igual al peso del líquido desalojado, ¿no es cierto? Acá hay, vamos a decir, voy a escribir así, ¿no? Líquido desalojado, ¿no es cierto? Entonces, eso en términos de la densidad, sería la densidad del líquido, ¿no es cierto? Es masa sobre volumen. La masa va a ser Rho por B, entonces sería la densidad del líquido. Esta es la densidad, ¿no? Rho por el volumen, ¿no? El volumen, pero ¿de qué? De esto, ¿no? Del líquido desalojado, ¿no es cierto? Del líquido desalojado. Y por la gravedad, ¿no es cierto? Pero
el volumen de acá, ¿no? El volumen, acá puedo anotar así, jóvenes. Un poquito mejor escribiré ya, jóvenes. Disculpar acá. Vamos a esto un poquito mejor. Escribiré acá. Y por tanto, la fuerza de empuje sería igual a la densidad, pero el volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo sumergido, ¿no? Este volumen, ¿verdad? Entonces podemos anotar así. Volumen del cuerpo sumergido. Entonces lo que determina, fíjense, la fuerza de empuje es el volumen del cuerpo sumergido. ¿Ya? Esto por un momento, dejemos ya esto de acá, un momentito, dejemos esto lo que está acá. Pasémonos acá. Esta misma masa de acero, vamos a decir que es acero, ¿ya? Y esto es agua. ¿Ya? Agua de mar puede ser, o agua dulce, no importa. Esta misma masa lo transformamos, miren, en esta forma, en este perfil, ¿ya? Y bueno, ya deben estar notando ustedes el perfil que tiene un barco, ¿no? Un pequeño barco, o un yate, pequeño, ¿no es cierto? Lo transformamos así. ¿Qué hemos hecho? Bueno, el peso va a seguir siendo el mismo, ¿ya? Ahora yo les digo, ¿cuánto es la fuerza de empuje acá? Ustedes me van a decir, bueno, la fuerza de empuje es el peso del líquido desalojado. La masa es, esto, ¿no? La densidad sería este es el líquido desalojado. Seguramente acá va a desalojar un líquido, ¿no? Esto de acá, ¿está bien? Sobre el volumen, ¿no? Entonces la masa sobre el volumen desalojado sería. Entonces acá sería masa, la densidad del líquido desalojado por el volumen desalojado por la gravedad. Ustedes me van a decir, esa es la fuerza. Muy bien. Y ahora la densidad no ha cambiado acá, fíjense, esta densidad no ha cambiado. ¿Está bien? Pero el volumen de agua desplazada acá, bueno, en este caso, bueno, le he llamado A', ya, mantendré A', es igual al volumen del cuerpo sumergido, ¿cierto? Y el volumen del cuerpo sumergido, en este caso voy a dibujar así ya, mejor, es más grande. O sea, hemos ampliado su volumen. Voy a dibujar así, solamente para darnos cuenta. ¿Se dan cuenta? El volumen acá, o sea, es la misma masa, pero ahora lo hemos hecho más espacioso, por así decirlo, mayor volumen, le hemos dado de esta forma. Entonces el volumen del cuerpo es más grande. Y si el volumen del cuerpo sumergido es más grande, va a desplazar más agua. Y si desplaza más agua, el empuje va a ser más grande, por eso el empuje es más grande. Entonces, por eso este bloque de acero podría flotar. Es como los antiguos barcos, ¿no? Que hacían esencialmente, bueno, tenían un muy buen porcentaje, eran hechos de acero, ¿no? Como el famoso Titanic, ¿no es cierto? Que ustedes saben, ¿no es cierto? Ese era un barco esencialmente construido de acero. Entonces no se hundía porque hay una fuerza de empuje, ¿no? Eso quiere decir el volumen del barco es grande y desplaza harto líquido, harta agua, ¿no es cierto? Entonces, porque esto es grande, va a desplazar más grande de acá y por tanto la fuerza de empuje va a ser grande. Entonces, pues les decía, la fuerza de empuje está fundamentalmente determinada por el volumen del cuerpo, ¿no? Sumergido. Porque si esto es grande, esto va a ser también grande, ¿no? Se debería dibujar así, ¿no? O más grande, ¿no es cierto? Va a desplazar más. ¿Está bien? Y acá finalmente, bueno, estamos haciendo un análisis dinámico, ¿no? Acá sería mg menos la fuerza de empuje, masa por aceleración, ¿no? Mg es igual, es más grande que la fuerza de empuje, como pueden ver acá, ¿no es cierto? Entonces, por eso masa por aceleración va hacia abajo, se hunde. Entonces, por tanto, mg es más grande, por eso se acelera, ¿ya? Estamos haciendo un análisis dinámico acá. Y el mg, o sea, sería la densidad del acero, el volumen del acero por la gravedad. La fuerza de empuje es el rho del agua desplazada por el volumen del agua desplazada, pero el volumen de agua desplazada es igual al volumen del cuerpo por la gravedad, y gravedad significa volumen del cuerpo, significa el rho del acero es más grande que el rho del agua, ¿no? Por eso se hunde. Sin embargo, acá miren, este empuje ha crecido porque el volumen del cuerpo sumergido, esta partita de acá, es más grande y va a desplazar más agua y el empuje va a crecer. Entonces el empuje va a ser igual a mg, ¿no es cierto? Y el empuje va a ser rho del agua por el volumen de agua desplazada,
pero el volumen de agua después es igual al volumen del cuerpo sumergido, ¿no? Por la gravedad, este es más grande. Entonces ha crecido esto, jóvenes, el volumen del cuerpo, es por eso he dibujado acá grande, ¿eh? Tal vez acá tendría que dibujar así un poco más, solamente para exagerar, ¿no? Es más grande que el volumen de este cuerpo. Entonces lo que quiere decir es la fuerza, el volumen es lo que, fundamentalmente, ¿no? El volumen del cuerpo sumergido es lo que determina la fuerza de empuje. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta acá, que hemos discutido, o algún comentario. Bueno, no habiendo, tal vez, podemos acá detener la grabación.